Hola a todos, buenas tardes. En breves instantes nos conectamos. A ver, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bueno, un día más con 2050. En breves instantes se conectará José María Martorell, que es nuestro ponente de lujo hoy. Hola Pep, ¿cómo Así. estás? Muy bien, se me ve bien, se me oye bien, Sí, perfectamente. A mí también, ¿verdad? perfectamente. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por tu tiempo hoy y por haber querido estar con nosotros un ratito. Eh, Esperemos un rato a que la gente se Sí, conecte, son claro. ahora las 7:32 según mi reloj. Bueno, la gente ya sabemos que en este país la puntualidad no es lo que más nos caracteriza, pero en breves instantes seguro que ya hay mucha gente conectada. Bueno, ¿cómo va el confinamiento? ¿Cómo lo Bien, estás bien. pasando? Bueno, pues como se puede, sí, sí, no, no es fácil combinar un teletrabajo, teletrabajo a la pareja, familia numerosa además, Los con lo niños, cual, además la tuya es sí, numerosa, claro. sí, sí, pero bueno, oye, no podemos hacer otra cosa, por tanto, la verdad es que tenemos suerte porque en nuestro centro, como trabajamos básicamente tecnología software y similar, la Mm, gente puede teletrabajar con unas ciertas garantías. Nosotros no tenemos laboratorios experimentales y estas cosas, con lo cual claro, la gente trabaja, yo diría que casi más que nunca, pero se está haciendo un poco duro tanto tiempo, sí. sobre todo para las peques. Sí, 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 Claro, claro, sí, sí, claro, es claro. difícil. Pero bueno, tampoco no hay otra cosa, con lo cual, pues, Paciencia, sí, no, ya está, no hay más. Tanta paciencia como sí, sí, podamos y listos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo os aviso a ti, Pep, y a todos nuestros oyentes hoy de que tengo aquí el becario que en Muy cualquier bien. momento puede aparecer, Bueno, porque bueno. no he podido enchufarlo con nadie más, así que lo tengo aquí Bueno, a mí me pintando al pasa lo lado, o sea que... mismo y sí, sí, la pequeña empezará a comer en breve y igual la oímos que tiene hambre, con lo cual pues forma parte de la realidad. Exacto, a esto nos tenemos que adaptar. Bueno, mira, mientras la gente se va conectando, también quería dar una noticia en primicia, aunque como las redes sociales hoy en día funcionan como funcionan, seguro que muchos ya estáis al Sí. tanto. Uno de nuestros socios y su esposa, o al revés, su esposa y uno de nuestros socios, que de hecho la esposa también es socia nuestra, han tenido un hijo y Ah, es Inés Arrimadas y Xavi Cima, ostras, muy acaban bien, de ser padres y por tanto muy bien. les enviamos nuestra más sincera enhorabuena y felicitaciones por este capítulo nuevo en su vida. Así Sí, sí. Y les que enviamos ánimos porque como es el primero todavía no saben lo que no saben implica lo que viene, después. sí. Xavi es un habitual de estos streamings. Hoy no creo que se conecte por motivos Hoy obvios, pero tiene como buena esto después, excusa. hoy tiene excusa. Pero como esto lo colgamos después en el canal de YouTube, seguro que verá que lo estamos ya felicitando. Muy bien, qué bien. Bueno, Pep, veo que somos 11 personas solo, pero seguro que durante la charla se va conectando más gente. Si quieres, empecemos, porque la primera pregunta que yo te quería formular, bueno, perdona, antes de nada voy a presentarte, que Venga. es lo imprescindible, ¿no? Pep y yo somos conocidos desde hace mucho tiempo, los dos estudiamos en la misma universidad de ingeniería. No, pero tú eres físico, ¿verdad? Tú eres Yo soy físico. físico, pero luego Sí, me doctoré en ingeniería informática. eso es, eso es. Sí, Mientras yo estudiaba ingeniería informática en la misma universidad correcto. y coincidimos en la residencia de estudiantes que fue donde nos conocimos, ¿no? Y Hace ya después, bastantes años, hace además. muchos años de esto, nuestras vidas después han ido cruzándose a nivel profesional y por varios motivos, pero empezamos, digamos, cuando en nuestra época de jovencitos en la residencia de estudiantes de La Salle, hará ahora unos 20 años más o menos, ¿no? Bueno, Pep, aparte de ser, como él ha dicho, 20 doctor, largos, yo diría, pero bueno. 20 largos. No, no te pienses. Bueno, sí, 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 sí. 23, 24. Bueno, Pep, aparte de ser físico y aparte de ser ingeniero aparte de ser doctor en informática, ha ocupado cargos de mucha importancia política a nivel de universidad e investigación aquí en la Generalitat de Cataluña y ahora mismo es el director, ¿cómo lo llamas? ¿Asociado o adjunto? Siempre me lío. Asociado. Asociado, director asociado del Barcelona Supercomputing Center, del Centro Nacional de Supercomputación, que como muchos sabéis, y ahora nos lo explicará con mejores palabras, es uno de los centros de supercomputación más grandes de Europa y desde luego más grande de España. ¿No, Pep? Ujú. Sí, bueno, de hecho, tengo que decir que somos el más grande de Europa. Ah, mira, Y ¿ves? si no lo digo, si alguien me escucha y es de los míos, me va a decir cosas, con lo cual tengo que decir esto. Sí, esto es una aventura que empezó
hace 15 años ya. De hecho, empezó mucho antes, empezó en los 80, cuando la Politécnica empezó a investigar en arquitectura de computadores, en computación paralela y estas cosas. Y un poco finalizó esta primera fase en el 2004-2005, cuando se creó el centro como tal, en una alianza entre el gobierno del Estado, el gobierno de la Generalitat y la propia universidad. Eso Muy empezó bien. como una aventura que tenía que ser para 50 o 60 personas y hoy estamos a punto de llegar a 700 personas, con lo Buah, cual, sí, ha sido muy una bien. historia de crecimiento con las dificultades propias del crecimiento, pero ahora mismo ya somos, no en infraestructura, pero sí en volumen de personal y presupuestario, el centro de supercomputación más grande de Europa. Madre mía. Eh, Bueno, y para terminar la presentación de Pep, alguien decía por aquí, que no decía, no lo conozco, pero decía, y además es un crack. Pues eso, lo suscribo, además que es un crack. Además de todo esto, es un crack. Bueno, Pep, la primera pregunta que te quería formular creo que es obligada porque además el título ya sí lo refleja y mucha gente me lo preguntaba los días previos a esta entrevista, ¿no? ¿Qué es un supercomputador, ¿no? ¿Qué es la supercomputación? Porque muchas veces lo vemos en los diarios, en la tele, en los medios, pero no todo el mundo necesariamente sabe qué es la supercomputación. ¿Por qué no nos expliques un Ujú. poco qué es esto? Mira, de manera muy rápida. De hecho, la supercomputación es un término un poco peliculero, y siempre digo. Los anglosajones no hablan de supercomputación, hablan de HPC, de High Performance Computing, que es un término un poco más adecuado, es decir, computación de altas prestaciones, ¿vale? Al final de lo que se trata es de incrementar al máximo posible la velocidad de computación de una máquina. Eso nos lleva a responder qué es un supercomputador. Un supercomputador no es más que una infraestructura de computación que te permite conseguir grandes velocidades de cálculo a partir de añadir muchos computadores conectados por una red de alta velocidad. Entonces, si tú, voy a simplificarlo mucho, eres capaz de conectar muchísimos procesadores por una red de alta velocidad que permite que estos procesadores entre ellos se hablen, eres capaz de hacer paralelismo. Es decir, que mientras uno calcula una cosa, el otro otra, el otro otra, el otro otra al mismo tiempo y por tanto puedes avanzar en paralelo. Esto tiene un pequeño truco no menor y el pequeño truco no menor es que para que un supercomputador funcione bien, tienes que ser capaz de escribir un código que funcione en paralelo. Es decir, que al mismo tiempo utilicen muchos procesadores a la vez. Esto con el tiempo se ha ido perfeccionando y hoy en instalaciones como la nuestra, tú puedes llegar a tener códigos que a la vez utilizan 40, 50, 60.000 procesadores y por tanto tienen una velocidad de cálculo 40, 50, 60.000 veces más grande que la que tendrías si lo utilizaras en un ordenador normal, por decirlo de alguna manera. Por tanto, al final son infraestructuras que si las sabes programar adecuadamente permiten cálculos masivos a una altísima velocidad y esto en definitiva es la supercomputación. Porque siempre se habla o se explica siempre la anécdota aquella, ¿no? De que el ordenador que se utilizó para llevar al hombre a la luna es cualquier iPhone de estos que tenemos por los bolsillos es muchísimo más potente, no sé si 1000 o 10.000 veces, no sé cuántos, Sí, no recuerdo el número de órdenes de magnitud, que aquel ordenador que hace 50 años o 60 años sí llevó al hombre a la luna, ¿no? y de hecho, pongámoslo un poco más cercano, ¿no? El iPhone que llevamos en el bolsillo en la época que tú y yo nos conocimos en la residencia de estudiantes universitarios, sería seguramente la máquina más potente de esa época, ¿no? Nosotros siempre decimos que cada 25 o 30 años tú un supercomputador te lo pones en el bolsillo. Y esto es importante entender por qué pasa. Esto pasa porque la computación solamente ha sido, no puedo decir la única tecnología, pero de las poquísimas tecnologías humanas que han crecido exponencialmente en las últimas muchas décadas ininterrumpidamente. La otra gran tecnología es la de secuenciación genómica, ¿no? Cuando tú dices eso, siempre te sale algún biólogo que te dice, hey, no, nuestra capacidad de secuenciar genomas Sí, es también verdad. lleva, ¿no? Incrementándose exponencialmente en las últimas décadas y es verdad, ¿no? Entonces, Es entre la verdad. ley de Moore, que te permite doblar la capacidad cada 18 meses, y la capacidad de construir máquinas cada vez más potentes, la verdad es que llevamos 6 o 7 décadas, y esto se dice pronto, incrementando exponencialmente la capacidad de computación. Entonces, cualquier comparación a 3, 4, 5 décadas vista es increíble como lo que llevamos en el bolsillo es mucho más potente que lo que entonces se utilizó, ¿no? O sea que en el año 2050, que es un poco el leitmotiv de nuestra asociación, ¿no? ¿Qué pasará el año Uh-huh. 2050? ¿Qué año 2050 queremos? Tú nos aseguras que en el año 2050 tendremos cada uno de nosotros Mare Nostrum en nuestro bolsillo. Bueno, de hecho, es muy interesante la pregunta porque seguramente somos los primeros que no lo podemos asegurar. Porque todo esto se basa en la capacidad de meter más transistores en el mismo espacio. Y estamos empezando a llegar a un límite físico. Es decir, llegará un momento dentro de no muchas generaciones de procesadores, quizá 5 o 10 años, en el cual el tamaño de los transistores será tan pequeño que el número de átomos de silicio ahí dentro será tan pequeño
que no podremos asegurar la fiabilidad del bit. Por tanto, yo sigo pensando que sí, porque si hay demanda de capacidad, la tecnología siempre ofertará capacidad y alguna solución encontraremos. Están los neuromórficos, están los aceleradores, está la computación cuántica, etcétera, pero seguramente no lo conseguiremos por el camino que hemos estado llevando las últimas décadas, porque la ley de Moore, en castellano y en catalán se puede hacer la broma del Moore Wall, ¿no? Que es el muro de Moore. La ley de Moore tiene un muro, que es un muro físico, que solamente impedirá que siga funcionando mucho más allá de los próximos 10 años, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, pero ya veremos a través de qué tecnología. Pero esto, nuestra asociación hay mucha gente de ciencias sociales y Ajá. esto a mí me recuerda un poco el argumento malthusiano, ¿no? El tema de la población, que no se Sí. puede duplicar y tal. Es un argumento malthusiano aplicado a la supercomputación. Y yo, de hecho, este argumento que tú explicas de la capacidad física, hace más de una década que lo vengo escuchando, ¿no? Pero siempre sale el multicapa, yo que sé, salen tecnologías Sí. y después, si quieres, hablaremos del quantum computing, ¿no? De la computación cuántica, que pienso que es la siguiente disrupción tecnológica y Sí, esto pero igual sí que nos llega. es una reflexión muy interesante a nivel también económico y a nivel social, porque al final acabas entendiendo que la demanda es también un gran tractor de la ciencia. Seguramente si no hubiera tanta demanda de computación y de memoria, etcétera, la ciencia de la arquitectura de computadores no hubiera avanzado a la velocidad que está avanzando. Con lo cual yo creo que mientras haya demanda, y obviamente la habrá, de grandes capacidades de cálculo, habrá soluciones tecnológicas que permitirán satisfacer estas demandas, yo estoy seguro. Y háblanos un poco de la relación de la supercomputación y la inteligencia artificial, el Big Data y todo esto. ¿Por qué es tan importante una cosa para la otra o la otra para la Ujú. primera? Mira, la gente de supercomputación tiende a decir, y a mí me divierte bastante, porque yo hice mi tesis en inteligencia artificial, con lo cual yo vengo un poco más del otro ámbito, acostumbra a decir de manera muy divertida que la supercomputación ha sacado del armario la inteligencia artificial, ¿no? Esto no es exactamente así, pero me permite explicar un poco lo que tú preguntas, que es lo siguiente. Cuando yo hice mi tesis hace ya casi 15 años, lanzábamos un algoritmo el viernes y el lunes, cuando llegábamos al despacho, rezábamos para que no hubiera ningún bug ahí dentro y hubiera petado el algoritmo durante el fin de semana. Porque con la capacidad computacional que teníamos necesitábamos muchas horas para encontrar un resultado, ¿no? Ahora, con la gran capacidad de los supercomputadores, esto se ha acelerado muchísimo. Pero es que además, la otra cosa que se ha acelerado es la capacidad de disponer de datos. ¿Qué necesita un algoritmo de inteligencia artificial para hacer su trabajo? Y básicamente es aprender de unos patrones y, por tanto, entre comillas, poder predecir realidades. Necesita dos cosas. Necesita datos para entrenarse y necesita velocidad de cálculo para poder entrenarse rápidamente. Y en los últimos años hemos visto que estas dos cosas han explotado. El hecho de que estamos todos súper digitalizados ha incrementado brutalmente nuestra capacidad de generar y de acceder a datos. Además, tenemos Ujú. unas redes de comunicación tremendas que estos lo facilitan. Y además tenemos supercomputadores que permiten que estos algoritmos, con acceso a estos datos, aprendan mucho más rápido. Es decir, ha sido un poco como la tormenta perfecta en el cual la máquina, los algoritmos y los datos en un momento han explotado y eso poca gente entiende que ese es el motivo por el cual ahora hay este gran hype sobre inteligencia artificial, ¿no? Cuando tú miras a fondo la ciencia de la IA, obviamente hay avances, pero no hay avances de breakthroughs respecto a lo que había hace una o dos décadas. La lógica fundamental que hay debajo de la IA es relativamente antigua. Hay gente que en los 80 ya hacía inteligencia artificial. ¿Por qué ahora ha habido esta gran explosión? Por la capacidad computacional y por la capacidad que tenemos de generar y acceder a los datos. Bueno, la sensórica también, ¿no? Que en parte Claro. es la segunda, el Bueno, segundo claro, motivo que desde tenemos. las máquinas de la industria que están conectadas por sensores hasta nosotros mismos con el móvil en el bolsillo, que somos como un sensor andante, no paramos de generar datos, muchos se han digitalizado que antes no lo estaban, y Ujú. con un poco más de capacidad de cálculo tus algoritmos pueden aprender mucho más rápidamente. Esa es la clave de por qué está pasando ahora esto. Y hoy en día, ¿quién es el gran usuario de los supercomputadores? Es decir, si lo puedes explicar, en el Uh Centro -huh. Nacional de Supercomputación, ¿quiénes son las grandes empresas privadas o académicas que utilizan estas infraestructuras nacionales? Mira, el gran usuario de un supercomputador en Europa y en Estados Unidos, en el mundo de China y demás es un poco más complicado saberlo, pero debe ser muy similar, son investigadores, son académicos, son científicos. Yo lo que también quiero explicar es que realmente no hay tantos problemas que requieran un supercomputador. Es decir, la mayoría de retos que tiene una compañía privada, y tú lo conoces bien también por tu trayectoria profesional, o muchos de los retos que tiene un científico, se pueden resolver computacionalmente con una workstation.
con un pequeño clúster de computación que tú tienes en tus instalaciones. Para muchas cosas no se necesita un gran supercomputador, ¿vale? Entonces, para todas estas cosas ya existe un cloud, existe un clúster, existe una workstation, existe lo que haga falta. Para un cierto tipo muy concreto de problemas, que son problemas de grandísima capacidad y grandísima necesidad computacional, ahí sí que se necesita un supercomputador. ¿Qué tipo de problemas? Básicamente ciencia de frontera. Problemas en áreas muy concretas, en biología, en química, en ingeniería, en astrofísica, en la cual estás tan a la frontera del conocimiento que necesitas una gran infraestructura de este tipo. Por lo tanto, yo diría que la gran mayoría de usuarios de una instalación de este tipo son y tienen que ser científicos. Está bien que así sea. Cada vez más hay compañías industriales, farmacéuticas, del sector energético, que se están dando cuenta de que empieza a cumplirse una máxima que los americanos dicen que a mí siempre me resulta muy divertida, que es who doesn't compute, doesn't compete. Es decir, quien no computa, no compite. Y cada vez hay más compañías que se dan cuenta que utilizar grandes capacidades de cálculo les va a dar ventaja competitiva. Con lo cual empezamos a tener compañías, la mayoría no locales, ¿no? Son más compañías multinacionales que tienen más capacidad de inversión, etcétera, que se dan cuenta que hay problemas que ni tan siquiera se imaginaban que podían intentar resolver y que gracias a la supercomputación pueden hacerlo. Por lo tanto, cada vez más tienes ahí los Repsoles, los Iberdrolas, los Grifols, los AstraZenecas, los Aigües de Barcelona, muchas compañías de sectores muy distintos que empiezan a probar qué pasa si este problema concreto, que no lo puedo resolver ahora con una precisión suficiente para ganar ventaja competitiva, lo pongo dentro de una instalación de supercomputación. Y en algún caso se está demostrando que pueden tener novedades disruptivas. Nosotros explicamos, por ejemplo, si me dejas un ejemplo muy rápido, el ejemplo de Repsol, ¿no? Que es un ejemplo que no es trivial porque es una compañía que trabaja en combustibles fósiles, ¿no? Etcétera. Repsol es una compañía que hace unos años se convirtió en una compañía que no solo comercializaba petróleo, sino que también lo buscaba y por lo tanto lo explotaba. ¿Qué le interesa a una compañía de este tipo? Hombre, por supuesto le interesa acertar mucho más cada vez que pincha en el océano. Primero por un tema puramente económico. Cada vez que una compañía de estas pincha, se deja en la operación no menos que 50 millones de dólares. Pero también por un tema ético y de responsabilidad social de la compañía. No se trata de ir orando el planeta hasta que encontremos un poco de petróleo, ¿no? Saber dónde pinchar y dónde no pinchar es un proceso ingenieril extremadamente complejo que gracias a algoritmos que corren en supercomputadores mejora. Y gracias a algoritmos que hemos desarrollado en nuestro supercomputador, por ejemplo, tienes una compañía que todos conocemos que ha incrementado el porcentaje de casos en que acierta, en el sentido de que ahí donde pincha encuentra combustible fósil. Es un ejemplo muy fácil de entender de cómo una compañía que es grande, que es multinacional, que está cotizada, puede utilizar este tipo de cosas para incrementar su competitividad, que también es una de nuestras misiones, no solo ayudar a la ciencia de excelencia, también ayudar a que las compañías mejoren su competitividad. Y Pepe, y esto que te voy a decir ahora, no sé si lo sabías, pero también startups, porque no, Claro. igual no lo sabías porque tú aún no estabas en el BSC, pero una de mis startups, Intelligent Pharma, en el Lo año conozco. 2008, 2009, 2010, fue uno de los usuarios industriales más intensivos de Mare Sí. Nostrum. O sea que esto Sí. no solo aplica a los IBEX que tú has citado, sino también, ¿por qué no?, a startups y spin-offs de base tecnológica, ¿no? Sí, de hecho nos pasa algo bastante curioso y es que recorremos los dos extremos de la cadena empresarial y en medio tenemos un gran agujero. Y eso nos pasa casi todos los centros. Es decir, trabajamos bien con grandes compañías que tienen capacidad de inversión, potencia industrial, visión de futuro. Trabajamos muy bien con pequeñas startups tecnológicas porque son rápidas, espabiladas, enseguida entienden la lógica del problema. Y toda esa pequeña y mediana empresa que tenemos en medio, que en Claro, nuestro país hay, toda la que quieras, nos cuesta mucho porque claro, son compañías muy preocupadas en el corto plazo, con claro, poca capacidad de inversión y que les cuesta acceder a este tipo de recursos. Y ahí tenemos uno de los gaps que estamos intentar resolver. claro, claro, claro. Y oye, hablemos un poco más de lo nuestro, ¿no? ¿Cómo Venga. se compara Mare Nostrum a nivel internacional? Porque yo, una parte de mi tesis doctoral la hice en Urbana-Champaign, que ya había también un supercomputador Uh-huh. enorme en su época, en este momento no tengo ni idea cómo están. Allá tenía sobre todo usos militares, que esto en Europa es Sí. muy diferente. Allá es lo normal y aquí sería lo raro que te encontrarías gente protestando en la calle, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento el ordenador de Urbana, no sé si era el segundo, tercero o cuarto del mundo, no recuerdo, y la gente estaba orgullosa en Estados Unidos de aquella infraestructura internacional que ellos tenían allá. ¿Nosotros cómo estamos en este sentido?
con Mare Nostrum? Mira, actualmente el Mare Nostrum actual, que es el 4, a un supercomputador le pasa igual que cuando te compras un móvil. Es decir, el día que sales de la tienda con tu móvil, tienes el último modelo y puedes enseñárselo a tus amigos que es el mejor de todos, y a la que van pasando meses, todos se van cambiando el móvil y al cabo de 3 o 4 años tu móvil es un zapatófono que no sirve para casi nada, ¿no? Bueno, el supercomputador le pasa lo mismo. Entonces, el día que empieces a ponerlo en marcha, tienes que estar muy arriba, y el Mare Nostrum 4, que es el actual, si no recuerdo mal, estaba entre los 10 o 12 primeros del mundo, y hoy que ya llevamos, pues hará casi 3 años, estamos alrededor del 25 o 30 del mundo. Bueno, no está Está mal. súper bien, está extremadamente bien. De hecho, debemos ser ahora mismo el quinto o sexto de Europa. Y además es importante entender que esto es un poco menos importante de lo que parece. Me intento explicar. ¿Cómo se ordenan los supercomputadores? Se ordenan pasando un examen. Cada 6 meses hay una gente en Estados Unidos que hace lo que se llama el Top 500 y nos envían un problema matemático para resolver, que es el mismo que envían a todo el mundo, que básicamente es un problema de un sistema lineal de ecuaciones, tienes que invertir una matriz inmensa. Todos resolvemos el problema, enviamos el resultado, quien nos lo ha enviado, que no es tanto cuál es el resultado final, sino cuánto tiempo has tardado en resolver, y si tú haces uno dividido por el tiempo que has tardado en resolver, te sale la velocidad del supercomputador. Por tanto, los rankings de supercomputadores, que están bien y son muy divertidos y salen en los periódicos, indican la velocidad de resolver un problema muy concreto. Claro, Por tanto, yo siempre digo, es importante estar arriba en estos rankings, lo es, pero cuidado en sacralizarlos mucho. Es claro, tan claro. importante esto como ser capaz también de resolver otros problemas que quizás requieren otras arquitecturas computacionales. Pero para mí el resumen es, estamos donde tenemos que estar. Es decir, 2 o 3 años después de ponerlo en marcha, estamos entre los 5 o 6 mejores de Europa, y eso quiere decir que somos una infraestructura súper útil para Competitiva. nuestros científicos, súper competitiva. Bueno, esto los rankings, como todos los rankings, ¿no? Como las universidades y es Sí, más o menos lo que tú acabas de explicar en otros ámbitos. Porque sí. uno de los temas que es habitual en el 2050, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana hicimos otro streaming con uno de los directivos de Casa Asia, ¿no? Hablando Ujú. de la geopolítica de Asia y cómo esta crisis la afectará, o si Asia y en particular China saldrá reforzada o perjudicada. Es un tema recurrente de discusión en 2050, ¿no? ¿Cómo la supercomputación impacta en la geopolítica? Es decir, tú decías que éramos los cuartos, quintos o sextos de Europa, los 25 a nivel mundial, pero ¿quién lidera los rankings internacionales? ¿Es China, es Japón, es Estados Unidos, es Zimbabue? Mira, Háblanos un poco de no, geopolítica. es muy importante porque uno empieza pensando que la supercomputación es una cosa solo para científicos, ¿vale? Aunque solo fuera eso, sería algo súper importante. Porque si tú eres un país que no tienes acceso a estas máquinas, tus científicos de muchas disciplinas no podrán competir a nivel mundial, ¿vale? Pero es que también es algo muy importante para muchas industrias y es algo muy importante para los gobiernos. Entonces, ¿cuáles son los players actualmente a nivel mundial? Básicamente cuatro. Estados Unidos, China, Japón, Europa, ¿vale? Los tres primeros, Estados Unidos, China y Japón, se diferencian respecto a Europa hasta ahora en varias cosas muy importantes. La primera, que tenían un roadmap único como país de cómo seguir avanzando en estas infraestructuras tecnológicas. Y la segunda, que el roadmap no solo era tecnológico, también era científico y también era económico y presupuestario. De hecho, tanto China como Estados Unidos como Japón hace años ya que tienen un roadmap a lo que llamamos la exascala, que son máquinas, para que te hagas una idea, 100 veces más potentes que el actual Mare Nostrum. Ellos saben cuándo van a llegar, con qué tecnología, con qué presupuesto, etcétera. ¿Qué pasaba en Europa hasta hace 1 año o 2 años más o menos? Bueno, pues lo que te puedes imaginar que pasa en Europa, que cada país tenía su plan y que como mucho nos coordinábamos, ¿no? Ahora ya nos hemos dado cuenta todos que en Europa no hay ya ningún país, ni tan siquiera Alemania, que solo pueda competir con estos grandes players internacionales. No es solo una cuestión de presupuesto, que también, porque montar un ordenador a la exascala será algo de orden de magnitud alrededor de los 500 millones de dólares, sino porque científicamente no tiene suficiente masa crítica como para justificar la existencia de una de estas máquinas. Entonces, lo que Europa hizo hace un par de años, y yo creo que es de las noticias más importantes y menos conocidas por mucha gente, es poner de acuerdo a todos los Estados miembros de que hubiera una sola política y un solo roadmap de supercomputación. Con lo cual, desde el año pasado, todos los Estados miembros europeos con la Comisión deciden conjuntamente a dónde van las máquinas, quién opera las máquinas y cómo se pagan estas máquinas. Y en este marco está el Mare Nostrum siguiente, que es el Mare Nostrum 5, que tendremos a punto el año que viene.
Es decir, la importancia cuando se anunció, ahora debe hacer más o menos medio año o un año, que habría un nuevo Mare Nostrum, no es tanto porque habrá una nueva máquina que está muy bien y será muy bonita y muy potente y todo, es porque es lo que nosotros llamamos la primera máquina europea. Es decir, es la primera vez en la historia que Europa se Mm, pone de acuerdo, y Europa entiendo, Comisión Europea y Estados miembros, para poner todo el mundo el dinero en un pote común, por decirlo de alguna manera, y hacer lo mismo que hace Estados Unidos, China y Japón. Es decir, un solo concurso de compra, una sola estrategia claro, tecnológica claro, y un solo sitio, o en este caso tres, porque tenemos masa crítica para tener tres en Europa, Barcelona, Bolonia y el norte de Finlandia, donde se van a instalar estas grandes máquinas el año que viene. Esto empieza a parecerse a lo que hace Estados Unidos, a lo que hace China, a lo que hace Japón, que es decidir de manera coordinada todo el territorio dónde van a haber las máquinas y cuáles son los presupuestos para esas máquinas. Esto quiere decir a nivel geopolítico que Europa a partir del año que viene volverá a una liga donde un poco había caído. Si tú hoy miras cuál es el top 500 de las máquinas europeas, te cuesta llegar hasta el sitio 8 o 9, si no recuerdo mal, para encontrar una máquina en un país de la Unión Europea. Y si tú ves las primeras 30, 40 o 50 máquinas, en países de la Unión hay 5 o 6. Y esto no es la proporción adecuada a la claro. potencia científica de la Unión Europea. Bueno, ahora, con este paso que se ha hecho, se arreglará. Y esto es muy importante porque esto garantiza a los científicos europeos y a la industria europea que en la próxima medio década, como mínimo, por no decir toda la década, tendrán acceso a infraestructuras competitivas igual que sus colegas en otras partes del mundo. Ese es el punto fundamental. El punto fundamental no es cuán bueno será el Mare Nostrum 5. El punto fundamental es un individuo en la Universidad de Barcelona o en la universidad, en el EPFL en Suiza o en Groningen, me da igual, tendrá acceso si lo necesita a infraestructuras de computación y de datos, igual que tiene su colega en Urbana-Champaign, en Tokio o en Shanghái. Ahora la respuesta será sí. Y para mí Claro. ese es el gran paso adelante que ha hecho Europa, que a nivel geopolítico es importantísimo, porque es que si no, es bajar a una segunda división y esto tiene impacto sobre competitividad científica e industrial extremo. Porque continuando con el tema de la geopolítica y los ciberataques, las guerras digitales, Uh etcétera, -huh. pregunta Fernando Morón que recientemente un supercomputador británico ha sido paralizado por un ciberataque, ¿no? En nuestro caso, o en vuestro caso, vaya, Mare Nostrum Uh -huh. y el Barcelona Supercomputing Center, ¿qué riesgos y qué vulnerabilidades tenéis aquí? ¿Estamos muy expuestos a ciberataques? O Mira, los hackers se fijan en otro tipo de targets militares o estratégicos? sí, yo diría, esto que ha pasado ahora ha pasado en una máquina británica y en algunas máquinas alemanas. Uh, Sin entrar en muchos detalles, yo diría un par o tres de cosas. Primera, un supercomputador es un tipo de infraestructura, diría, poco atractiva para un hacker que quiera hacer cosas peligrosas, digamos. ¿Por qué? Porque la información que hay dentro de un supercomputador es una información académica. Es una información que esencialmente se utiliza para usos académicos. Con lo cual, bueno, si tú hoy entras en Mare Nostrum, igual encontrarás la estructura de una proteína determinada que está por ahí haciendo no sé qué cálculos. Pero no sé hasta qué punto esto es interesante para un hacker que quiera cometer algún tipo de delito. ¿Vale? Pues esa es la primera cosa. La segunda cosa es muy importante entender que todos los Pero supercomputadores europeos. Dime. perdona que te corte, y ahora Uh continúas -huh. un paréntesis. Pero claro, esto es en Europa y en nuestro contexto, pero me recuerdo muy bien del ejemplo de Urbana-Champaign, que era un supercomputador, sobre todo para usos militares, y esto ya no me parece tan inocente como la estructura de Correcto. una proteína, ¿no? Correcto. De hecho, en Europa nuestras infraestructuras son para un uso esencialmente científico. En Estados Unidos, China, Japón, sobre todo Estados Unidos y China, hay mucho uso que no es estrictamente científico, con lo cual efectivamente tienen que tener otras medidas de seguridad porque están expuestos a otros riesgos. En Ujú. nuestro caso, como el uso es muy académico, no están así y además todos los ordenadores, y de hecho todos los campus universitarios en Europa, están conectados por una misma red que es solo para usos académicos. Esto quiere decir que si tú quieres entrar a una máquina de este tipo, lo haces a través de una red académica que está extremadamente monitorizada y donde es bastante simple darse cuenta de a través de qué máquina se ha entrado. No es que quiera decir que el problema no es un problema, pero sí que me gustaría un poco transmitir la idea de que es algo que a veces pasa, pocas veces por suerte, que es muy fácil de detectar por todos nuestros sistemas de seguridad y que en el momento que se detecta rápidamente se pone remedio
y que típicamente son, en estos casos que han habido, son ataques que diría que son, entre comillas, poco peligrosos. De hecho, lo que típicamente un supercomputador hace, que han dicho nuestros colegas alemanes y británicos cuando pasa esto, es inmediatamente se detecta, se aísla la máquina de la conexión exterior, por supuesto, se mira desde qué ordenador se ha entrado, se pone remedio a esto y se continúa funcionando. No, y yo ya sé que leí algún artículo en la prensa alemana o británica, habían titulares como muy peliculeros, ¿no? Es Ya, decir, claro. supercomputación, ciberataques, coronavirus, todo parecía como muy espectacular, realmente era menos espectacular de lo que parecía, ¿no? Bueno, es que en Estados Unidos, si la ley no ha cambiado, que no me consta, la supercomputación se considera legalmente un arma, ¿no? Y es por eso que hay países como Corea del Norte o Cuba, etcétera, que tienen embargos comerciales, que está prohibido exportar ni siquiera una Correcto. PlayStation, porque una PlayStation ya se considera un cierto nivel de Sí, supercomputación. sí. Y de hecho, así como en Europa estas máquinas las tenemos y somos propietarios, las instituciones académicas, Ujú. en Estados Unidos la mayoría de las máquinas son propiedad del DOE, del Department of Energy, que es, digamos, el Ministerio de Ciencia Gubernamental americano. Con lo cual, las máquinas son propiedad gubernamental y son operadas por instituciones académicas, ¿no? Muy bien. Bueno, y yo creo que en la época que estamos de confinamiento hay una pregunta que es obligada y es ¿qué tiene que decir la supercomputación al coronavirus, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se relacionan ambos campos? Se relacionan de varias maneras. La manera más fácil o la manera más directa, y esto tú, por lo que has comentado antes de tu vida anterior, también lo conoces, uh, llegar a encontrar una vacuna o un fármaco para cualquier virus es un proceso muy complicado, eso lo sabemos todos, pero sí que es verdad que las primeras fases se pueden acelerar muchísimo con el uso de supercomputación. Toda la simulación de proteínas, de base molecular, de este tipo de cosas, ayudan mucho, y por eso estamos en varios consorcios, a que lo que al final es investigación clínica, investigación animal, investigación biomédica, pueda acelerar y por tanto llegar antes al final, ¿no? En eso estamos trabajando. Hay otro gran campo en el que estamos trabajando, que es el apoyo al sistema sanitario y a los gobiernos en la toma de decisiones. Y pongo dos ejemplos que se entienden muy rápidamente, ¿no? Un ejemplo muy rápido. Un proyecto bastante simple que hemos desarrollado con el Clinic y con la Pompeu y que ahora ya están, hoy, están utilizando muchísimos hospitales en España, que es un sistema predictivo de necesidad de camas, por decirlo de manera muy simple, ¿no? Un problema que hemos tenido en esta... ¿Necesidad de qué? Perdona, que De no entendí. camas, de camas, De acuerdo. de camas, ¿no? De necesidades hospitalarias. Un Ujú. problema que hemos tenido en esta crisis muy grave ha sido que de repente ha habido una avalancha de enfermos en nuestros hospitales, además por una patología muy concreta, siguiendo patrones que nunca habían pasado. La avalancha era tal que uno no podía predecir cuántas UCIs, cuántas camas, cuántas plantas necesitaba al cabo de 5 días, por ejemplo, ¿no? Hemos puesto remedio a esto y de acuerdo con el Clinic hemos desarrollado un sistema que básicamente es un sistema predictivo muy simple, que es capaz cada día de recalcularse con los datos actualizados que nos van enviando los hospitales y que al director médico del hospital, por simplificarlo mucho, le dice, oye, dentro de 3, 5, 7 días, estas son las camas que predecimos que tú vas a necesitar para COVID y para no COVID. Porque si uno analiza los datos públicos de ocupación de hospital, uno ve que por suerte la gráfica de COVID no deja de hacer así, pero la gráfica de no COVID está empezando a hacer así, porque claro, todo vuelve a su normalidad, Claro, también claro, claro, enfermos de otras patologías, ¿no? claro. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo en un momento de crisis tremenda, pues la computación de altas prestaciones te puede ayudar a predecir necesidades, ¿no? Otro caso también un poco más complejo tecnológicamente, pero que se entiende bien y que estamos haciendo para nuestros gobiernos, es todo el trabajo de cruzar datos de movilidad con datos de COVID, ¿no? Uh, ¿Cómo se transmite un virus? Yendo a cosas muy simples y simplificando como siempre. Bueno, el virus lo transmitimos las personas, ¿no? Hablamos, estornudamos, lo que sea, salen esas particulitas, ahí está el virus o partes del virus, esto se transmite a otra persona que se contagia, etcétera, ¿no? Yendo al infinito del caso, ridículo, si todos nos quedáramos para siempre más encerrados, el virus se acabaría, porque dejarían de haber contagios, ¿no? Pero eso es obvio que no puede ser. Con lo cual, poco a poco tienes que ir desescalando y tienes que ir recuperando esta normalidad, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para gestionar esta desescalada? Bueno, varias cosas. Una cosa que puedes hacer, que estamos haciendo, es cruzar datos de movilidad de la gente con datos de cómo evoluciona la pandemia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que se pueden montar aquí encima modelos epidemiológicos que pueden permitir varias cosas. Por ejemplo, imagínate que en un área básica de salud concreta, en una población, lo que pasó, por ejemplo, en Igualada, lo que pasó en algunos pueblos de Álava o de La Rioja,
de repente encuentras un nuevo foco, ¿vale? Si tú encuentras un nuevo foco, lo vas a encontrar tarde este nuevo foco, porque hasta que no se manifiesta el virus han pasado unos días del contagio inicial. Pero como tú sabes durante estos días cuál ha sido el patrón de movilidad de los ciudadanos de esa zona, tú puedes predecir ese virus, es decir, las personas contagiadas, cuál ha sido su patrón de movilidad y, por tanto, con mucha probabilidad, tú puedes predecir en qué zonas te van a aparecer dentro de unos días personas contagiadas que se han contagiado de ese brote que ha habido. Con lo cual te puedes avanzar. Uno de los problemas que hemos tenido al inicio de la pandemia es que no teníamos tecnología para avanzarnos. Claro. Iban creciendo los casos de manera brutal. Ahora hemos visto, haciendo el análisis para atrás, ahí tenemos análisis hecho muy espectaculares del mes de marzo, ¿no? Te das cuenta que el día 12 de marzo en esa población había pocos casos, el día 16 había muchos más, pero es que el día 20 aparecen nuevos casos en municipios que están a un círculo, a dos círculos o a tres círculos de relación de movilidad con ese municipio central. Eso nos permite saber qué ha pasado en el pasado, que académicamente está muy bien, pero que no va a salvar vidas, pero este modelo nos permite saber qué pasa en el futuro. Entonces, Claro, ahora que por predictivo. suerte todo va decreciendo, ahora podemos montar modelos predictivos para que la administración, si hay nuevos picos, si hay nuevos rebrotes o si hay lo que sea, pueda predecir la necesidad o, por ejemplo, pueda predecir pequeños confinamientos que puedan ser necesarios en algunas zonas. O, por Locales. ejemplo, pueda predecir pequeñas restricciones de movilidad para evitar que ciertos brotes vayan moviéndose. Es ahora podemos hacerlo y hace, pues por desgracia, 2 meses no teníamos capacidad tecnológica para Claro, poder hacerlo, ¿no? Yo claro. creo que son los dos grandes campos en los cuales la computación masiva está trabajando más, tanto en el campo de el encontrar fármacos, vacunas, etcétera, Sí. como en el campo del gran data analytics, cruzando datos de movilidad, de salud, de hospitales, etcétera. Ujú. Muy bien, muy interesante. Bueno, Pep, te prometí 40 minutos y no quiero robarte demasiado tiempo, No te pero preocupes. hay un tema que no quería dejar de tocar porque es un tema que en el 2050 también hemos hablado mucho. Mira, justo está Ujú. mirando ahora el calendario, hace justo un año estuvo como invitado el profesor Latorre, que es Ah, un muy bien. catedrático, un especialista a nivel Sí, mundial señor. de computación, bueno, de cuántica y en particular Ujú. computación cuántica. Y explíquenos un poco qué es la computación cuántica, porque yo lo sé y veo que Sí. aquí, por ejemplo, Perfete, que está por aquí, se está doctorando justamente en cuántica, o sea que él también sabe mucho, Ah, no lo pero, sabía. Muy bien. pero no todo el mundo en este grupo lo sabe, o sea que explíquenos un poco el Vale, tema mira, este. de hecho estaba hablando el martes o el miércoles, el martes creo, estaba hablando con José Ignacio Latorre, que lo tenemos en un proyecto en Abu Dhabi extremadamente interesante, trabajando ahora ahí, confinado ahí. Ah, yo diría lo siguiente sobre la computación cuántica. Ah, la computación cuántica se basa en algo que cuando Feynman lo dijo pareció bastante obvio, pero que no lo era en absoluto, y es que si la materia en lo más fundamental se comporta de manera cuántica, ¿por qué no utilizamos estas propiedades básicas de la materia también para computar, para calcular, ¿no? Para sumar, para multiplicar, para hacer operaciones matemáticas básicas? Entonces, esto hace 30 o 40 años, cuando lo dijo Feynman, era una teoría que estaba muy bien. Hoy solo empezamos a tener tecnología que nos permite desarrollar simuladores cuánticos, algún pequeño computador que empieza a probar cosas a nivel académico. Quiero ser súper prudente en esto. ¿Hacia dónde nos llevará en esto? Yo diría, ¿la computación cuántica va a sustituir la computación clásica? No. ¿Por qué? Porque seguirá habiendo cálculos que utilizar la computación cuántica para resolverlos es matar moscas a cañonazos y desde el punto de vista de la arquitectura computacional no es adecuado, no es eficiente. Sí, habrá cálculos que seguirán siendo mucho mejor hacerlos en ordenadores clásicos. Pero habrá cálculos, y esto es lo más importante que se tiene que entender, que solo será posible hacerlos en computación cuántica. Y para mí, si queréis quedar solo con una idea, quedaros con esta idea. La computación cuántica no permitirá hacer lo mismo que la clásica, pero más rápido. No. Permitirá hacer cálculos que por cuestiones de complejidad matemática y de arquitectura computacional, la computación clásica no permite resolver ni esperando todos los años de vida que nos quedan por delante con el ordenador más grande del mundo. Y esa es la gracia de verdad de la computación cuántica. La gracia no es que iremos más rápido haciendo cosas. La gracia será que podemos hacer cosas que nunca vamos a poder hacer con procesadores clásicos. Entonces, ¿cuál es nuestra visión a corto, medio y a muy largo plazo? Yo diría a muy largo plazo, malfiaros de cualquiera que os dé una visión muy clara, porque creo que es una tecnología tan disruptiva que nadie puede predecir a dónde va a ir.
A corto o medio plazo, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos procesadores cuánticos que se van a hablar con procesadores clásicos y que van a trabajar juntos físicamente sobre un mismo problema. ¿Tendremos en nuestro iPhone dentro de 10 años un chip cuántico? Obviamente no. Si lo tenemos, os pago una cena porque quiere decir que la tecnología habrá avanzado a un ritmo que no nos lo podemos ni imaginar. Creemos que no. Tendremos dentro de Se 5... han perdido muchas escenas así, ¿eh? Me están viniendo a la Bueno, cabeza pero muchas apuestas de este tipo. esta creo que la puedo hacer, ¿no? Pero tendremos en 5, 7 años, al lado del Mare Nostrum 6 o dentro del Mare Nostrum 6, pequeñas tecnologías cuánticas que se hablarán a través de un middleware con la máquina clásica y que algún cálculo correrá un trozo en el clásico y un trozo en el cuántico. Y yo creo que sí. Yo creo que ese es el futuro de la computación cuántica Arquitecturas a corto y híbridas, medio plazo. digitales, cuánticas. Sí, y aquí hay un elemento muy importante para acabar con esto. Antes hablábamos de geopolítica. Europa ha perdido la carrera de hacer tecnología de computación clásica. La ha perdido. Hoy en nuestro móvil tenemos chips de Intel, de AMD, de Nvidia, de IBM, de Fujitsu, de Huawei. Todos son tecnologías no europeas en su diseño, ¿vale? Será muy difícil volver a coger ese tren, aunque lo estamos intentando. En el tren de la tecnología de computación cuántica, es todo todavía tan inicial, está todo todavía tan verde, que Europa todavía puede coger el tren. Y creemos que puede ser la primera nueva tecnología de computación donde Europa juegue en la misma liga que Estados Unidos, China y Japón, no solo a nivel de comprar tecnología, también a nivel de desarrollarla. Con lo cual, no es solo poder tener partes del computador que sean cuánticas en 5, 7, 10 años, debería también poder ser tener chips cuánticos diseñados en Europa. Yo hasta me atrevería a decir, quizá diseñados en Barcelona. Pero Ojalá. para eso necesitamos un par o 3 de años de trabajo muy duro para confirmar si es solo una ilusión o puede ser algo realmente que pase. Yo creo que puede ser algo que pase. De hecho, si un día nos desconfinamos y hacemos un encuentro presencial y nos llevamos al profesor Latorre al campus de la Autónoma a visitar a nuestros colegas del Instituto de Física de Altas Energías, es muy probable que nos enseñen un refrigerador y dentro nos expliquen que ahí hay un chip cuántico diseñado en Barcelona. Pero eso deberá esperar todavía algunos meses como mínimo. Ojalá sea así y ojalá tengas toda razón del mundo, porque me da la impresión de que la historia científica de Europa es justo la contraria, ¿no? Yo cuando era pequeño tenía un profesor que siempre nos decía, arrancada, ¿cómo era? Arrancada de rocín, parada de burro, ¿no? Empezamos el curso Sí. con mucha energía y terminábamos siempre súper cansados, ¿no? Y toda la historia científica de Europa ha sido así, desde en los 200 últimos años, ¿eh? Desde la energía nuclear Sí, sí. hasta los transgénicos más recientes con el CRISPR-Cas9, que es invención española y nunca más se supo, ¿no? Lo inventamos, fuimos pioneros durante unos segundos a nivel mundial y ya el liderazgo se lo lleva Estados Unidos, Japón o China. Y aquí, nada. Bueno, porque son Ojalá sistemas la que tienen cuántica no mucha sea más así. capacidad, sí, de llevar esto a mercado, pero eso ya forma parte de otra discusión de política industrial. Sí, sí. Mm. Bueno, Pep, muchas gracias por tu tiempo. La verdad ha sido súper interesante, súper pedagógico. Hemos aprendido todos muchísimo y no han habido preguntas, lo cual no es habitual, pero esto significa que te has explicado muy bien porque si no la gente estaría preguntando, oye, ¿y esto Bueno, explícalo mejor o esto no sé cuántos, ¿no? Es como lo seguro que la normal. gente sabe dónde encontrarme, cualquier pregunta estaré encantada de recibirle y de responderle. Eso es. Pep, pues bueno, un ¿Vale? abrazo virtual y muchas gracias en Igualmente. nombre de toda la asociación. Hasta Gracias a pronto. vosotros, Ignasi. Cuidaos Adiós. mucho. Adiós. Para el resto, bueno, ya sabéis que estamos haciendo estos streamings cada jueves y cada martes y siempre lo vamos anunciando por las redes sociales. Así que pronto iremos comunicando los nuevos actos y espero veros a todos pronto. Hasta luego.